Semana pasada se intentó lograr a través de algún tipo de medida más coercitiva que los adultos mayores se quedaran en casa. Cayó mal la medida y ahora la línea 147 es una línea donde se aconseja a los adultos mayores enfáticamente que no salgan de las casas, se les intenta resolver sus problemas, pero la polémica quedó planteada. Y Cristian Balbo está con Diego Santilli, el vicejefe de gobierno. Cristian, ¿cómo te va? Así es, 30.000 llamados en la jornada de hoy, el permiso para que los adultos mayores puedan salir a la vía pública. ¿Qué nos puede comentar de esta medida? ¿Cómo se dio en la jornada de hoy, Santilli? Bueno, hemos tenido, como bien decías, 30.000 llamados, de los cuales 10.000, casi 11.000 han sido para aceptar las recomendaciones que da el gobierno de la ciudad en términos de un voluntario, de acercarle un encargado de edificio, de ir resolviéndole la problemática cotidiana que tiene cada uno de los vecinos. Otros 11.000 personas han dicho que iban a salir y después tenés el otro 20% que tiene que ver con personas que ya estaban facultadas, que tiene que ver con los profesionales de la salud, de fuerzas de seguridad, etcétera. A ver, y en ese caso, de toda esa gente, ¿ustedes ven que hay aceptación a los consejos o los muchachos se ponen a discutir? Mira, Rolando, yo estuve en el call center hoy a la tarde y la verdad que me tocó hablar con Mirta, me tocó hablar con Norma. Mirta vive en Palermo, Norma vive en Belgrano. La verdad que los dos casos, uno necesitaba ir a retirar, ¿cómo se llama?, medicamentos de la farmacia, y otro caso tenía que ir a buscar alimentación. En los dos casos lo pudimos resolver, me parece que eso es lo positivo. Hay una aceptación positiva a este paso previo que le estamos poniendo a la gente, la verdad que está funcionando. ¿Y no tienen miedo o cómo hacen para que no sea una excusa para que engañen a los abuelos, como pasa siempre, ¿no? Con los cuentos del tío, los tipos que se le meten en la casa? ¿Cómo van a hacer para que eso no suceda? Que los voluntarios estén bien identificados. Hay un altísimo porcentaje, Rolando, que tiene que ver con vecinos de edificio, encargados de edificio, y después están los voluntarios. Los voluntarios llegan con el documento de identidad, con el nombre y apellido y con un código, como fuera un servicio, los servicios esenciales, cuando paga la luz, el agua, el gas o el cable, que donde te dicen un código específico. Te doy un ejemplo, me tocó hablar con Héctor también la semana pasada, que tenía que buscar una receta en la Fleni y después ir a comprar el medicamento a una farmacia de Temperley. La verdad es que tenía un código, tenía el nombre, apellido y documento de identidad, un código que era pinza, y entonces se resolviera la situación. O sea que hay una medida de seguridad para que no caiga cualquier aventurero y le haga un chamullo a los adultos mayores y se le meta a robar. Hay medidas de seguridad, igual tenemos que tener cuidado y tenemos que tener precaución, ¿no? Porque siempre está el delincuente que quiere hacer el cuento del tío. Seguro, hay que estar más atentos que nunca. Santilli, Soledad Largui, qué importante está resultando el equipo de voluntarios. Digo, un papel protagónico en todos los repatriados, llevando la comida, en este caso también. Es interesante saber que hay gente que se arriesga para ayudar a los más vulnerables. Es maravilloso ver el trabajo de los solidarios. En el call center, cuando fui hoy, había voluntarios también, además de las personas que trabajan en el call. Más de 33.000 personas se inscribieron en el voluntariado de la Ciudad de Buenos Aires. Eso habla de la solidaridad de nuestra gente, de nuestros vecinos, de los argentinos. ¿Está abierta la inscripción todavía por si hay más personas que se quieran sumar a esto? ¿Es necesario más gente o por ahora no? Sí, claramente, está abierta el 147, uno de los números, el 1 es para la atención en términos de nuestros adultos mayores. Y las otras alternativas son para, por ejemplo, anotarse como voluntario. Y hablando de voluntarios, el otro día a mí me llamó el titular de Hemocentro, que es donde uno puede donar sangre,
la donación de sangre había caído un 80% Claro. en nuestra ciudad. Y gracias a Ricardo de Hemocentro hemos hecho una campaña de donación de sangre que te anotás, pedís turno, te reciben y podés darle vida a otra persona que necesita sangre. Así que el que pueda, por favor, llamar a Fundación Hemocentro, anotarse, sacar el turno y puede ir a donar sangre para salvar otra vida. Diego, ¿qué análisis están haciendo de lo que pasó en el Hospital Fernández? Digo, uno de los mejores hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo que quedar virtualmente cerrado hoy después de un contagio de coronavirus. Bueno, yo te diría, Rolando, no estamos exentos de que nos pasen todos los índoles de las profesiones que están trabajando. Los que más sufren son los profesionales de la salud, los que están al frente de la pandemia, esos héroes que están todo el día batallando en el frente de la batalla. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo el protocolo de desinfección para volver o poder operar mañana, a poder dar el servicio que tenemos que dar. Sí, Pero los nos va a casos son pasar, pocos todavía. Pasa y tenemos que estar atentos. Los casos son pocos. Cuando avance, según las propias perspectivas que hace el gobierno de la ciudad, cuando avance el pico de casos más adelante, ¿cómo van a hacer para que esto no se multiplique en otros hospitales? Bueno, le estamos aplicando el máximo de recursos. Hoy estuve con Crescenti en el SAME, por ejemplo, y Crescenti lleva hecho 1000 traslados. O el SAME lleva hecho 1000 traslados. Y gracias a Dios tenemos 0 contagia por ahora. Ah, bien. Ahora, la clave está, me contaba hoy el equipo del SAME, la clave está es cada vez que se saca uno la ropa, cada vez que se quita digamos, el tapaboca o el barbijo, que hay que limpiarse las manos con alcohol o con alcohol en gel, lavarse bien, sacarse la ropa. Sí, que es un todo lo que están protocolo de explicando astronauta. los especialistas y los médicos. Perdón, Rolando. Es un protocolo de astronauta, es Totalmente. complicadísimo. Con respecto a lo que tenía que hacer Complicadísimo cualquiera es. cuando entraba a una terapia intensiva, por ejemplo. Y sí, Rolando, es complicadísimo, pero estamos en una pandemia y hay que volver a pensar y hacer lo que tenemos que hacer en términos de higiene, lavarnos las manos 20 veces por día, eso es lo que tenemos que hacer. Santilli, hoy la información con la que abrimos el noticiero hablaba de la posibilidad de que se extienda la cuarentena 2 semanas. Por supuesto que va a ser informado desde el gobierno, pero la pregunta es acerca del endurecimiento de la cuarentena. ¿Piensan, sobre todo por cómo están las cifras en Ciudad de Buenos Aires, que podemos ir a un endurecimiento aún mayor? Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la cuarentena tal cual la tenemos ahora y la estamos llevando adelante. En términos de transporte público, el subte está operando a un 5%. Es verdad que veníamos del 2%, pero el 5% es casi nada para esta ciudad. El tren está operando un 9%, el colectivo está operando un 18%, y lo que sí ha crecido mucho más es el automotor, el automóvil particular. Tiene una explicación, es probable que el profesional de la salud quiera venir en auto cuando antes lo hacía en tren o en colectivo, evita contagiarse, no paga peaje, no tiene que pagar estacionamiento, entonces es probable que pase por allí bastante el aumento que uno está viendo en la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Después el resto de la movilidad tiene que ver con el cobro de jubilaciones, el ir a vacunarse, tanto en el sistema PAMI como en el sistema de la ciudad, En el ir a algunos, hacer las compras o los trámites de pagar los servicios que se está viendo ahora que se están pagando. mirando un poquito más a futuro, en algunos distritos se está discutiendo la posibilidad de rehabilitar, de autorizar en alguna medida la construcción. ¿Qué están discutiendo ustedes en el gobierno de la ciudad? ¿Están pensando que se habiliten algunas pequeñas obras y no grandes obras? ¿Hay alguna posibilidad que vuelva a la construcción? Eso lo tenemos en carpeta, estamos estudiándolo, pero para estudiar esas medidas, primero tenemos que hablar con los especialistas, con los epidemiólogos, médicos y especialistas, para que ellos nos establezcan el cómo. ¿Qué significa el cómo? ¿Cómo es la logística de ir y volver? ¿En qué horarios son los horarios picos de Claro. ellos? ¿Cómo es el distanciamiento? No, porque la Si se construcción cumple mueve o mucha no el gente. distanciamiento. Y traería mucha gente a la ciudad. Tendría un ingreso mayor a la ciudad
pero en términos de logística, o sea, de transporte, la obra privada, termina no en horario pico de salida que uno ve habitual de la Ciudad de Buenos Aires, y entra en un horario muy temprano, con lo cual estamos estudiándolo. Claro, se podría. Esta sensación que tenemos un poco todos de que hay más gente en la ciudad, sabemos obviamente se abrieron algunas actividades, pero que hay un poco más de gente con bolsita de compras, uno los ve caminando, dos paseando un perro. ¿Se ve esto? ¿Usted también lo ve? Sí, hay más gente, es verdad. Hay más gente paseando, digamos. No sé si paseando, pero hay más gente movilizándose dentro de diría el radio de los 600 metros de las casas. No obstante ello, para la ciudad de Buenos Aires es muy abajo. Nosotros estamos con un promedio de movilidad en un día normal de 6 a 7 millones de personas y estamos en el orden de las 600.000 personas. Con lo cual es o el 20% de la población o el 10% de la movilidad que tiene todos los días la ciudad. Todavía está en algo controlable. El jefe de gabinete nacional es quien tiene que discutir con los gobernadores, en este caso con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué actividades se quieren promover o se pide actualizar. ¿Hay algo que ustedes hayan llevado y que esté en discusión con el gobierno nacional, además de la construcción, supongo? Nosotros estuvimos de acuerdo con toda la temática que se habilitó. De hecho, nosotros planteamos la semana pasada el tema de los turnos médicos, el tema de los odontólogos, por ejemplo, para la emergencia, ¿no? Y estamos estudiando el tema de la obra pública, estamos estudiando, por ejemplo, lo que sería el takeaway de la comida, porque recordemos que hoy está funcionando los restaurantes para el delivery. Claro, pero los restaurantes pierden una parte de la facturación. No para ir a retirar comida. Perdón, Rolando. No digo que los restaurantes en ese caso pierden una parte de su facturación, entonces muchas veces prefieren que uno la vaya a buscar y el intermediario, digamos que son las aplicaciones, se lo ahorran y les queda algo más de dinero para ellos en este momento. El otro día me contaba la Cámara que el 10% de su facturación es el delivery, por algunas de las empresas que llevan la comida. El 20% puede ser el ir a retirar, el que cualquier ciudadano puede ir a retirar, y el 70% restante es el comer propiamente dicho en el restaurante. Claro. Eso no se puede, lo último, pero por ahí tal vez el takeaway, el ir a retirar, puede ser posible. Eso se está en estudio. Satili, le agradecemos mucho el contacto.